En las páginas de la historia, una dinastía surge majestuosa sobre los destinos de Inglaterra, encendiendo el fuego de la grandeza y forjando un legado eterno. Desde los campos ensangrentados de Bosworth, donde Enrique VII, con la fuerza de su espada y la astucia de su estrategia, puso fin a la oscura era de la Guerra de las Dos Rosas, nació la dinastía Tudor. Bajo el manto del poderoso Enrique VII, Inglaterra floreció nuevamente, sus arcas se llenaron, y su pueblo miró hacia el futuro con esperanza renovada. Pero fue su hijo, el legendario Enrique VIII, quien trajo consigo el torbellino del cambio. Con su espíritu indomable, desafió a la Iglesia, rompió cadenas de dogma y erigió un nuevo credo, la Iglesia de Inglaterra. Sus 6 matrimonios, llenos de drama y pasión, resonaron en los salones de palacios y en los corazones de la gente, marcando una era de tumulto y transformación. Después de las llamas ardientes de Enrique VIII, surgió el reinado fugaz pero ardiente de Eduardo VI, que encendió la antorcha de la Reforma protestante en Inglaterra. Pero las sombras del pasado regresaron con María I, Bloody Mary, cuyo reinado, manchado por la sangre y la persecución, buscó restaurar las antiguas creencias y la fe católica. Sin embargo, de las cenizas de un pasado turbulento emergió una luz radiante. Isabel I, hija de Ana Bolena, la reina virgen que con gracia y firmeza gobernó sobre una edad de oro. Bajo su reinado, las artes y las letras florecieron, la armada invencible fue derrotada, e Inglaterra se alzó como una potencia mundial. Y así, cuando el velo del tiempo se desgarra, los Tudor permanecen como titanes en la historia, sus nombres grabados en piedra y sus hazañas cantadas por las musas. Su legado perdura, un faro de grandeza y un testamento a la inmortalidad de la voluntad humana. En este fascinante video exploraremos en detalle la vida y el legado de los Tudor. Descubriremos cómo los Tudor consolidaron su poder, enfrentando conspiraciones y cuestionando las normas establecidas. La vida de los Tudor está llena de entramados, traiciones, asesinatos y misterios, como si cada paso de esta dinastía estuviera envuelto en un velo de intriga y drama. Desde los secretos palaciegos hasta las batallas épicas, cada capítulo de su historia revela una nueva faceta de su grandeza y complejidad. Así, adentrémonos en el fascinante mundo de los Tudor y descubramos los secretos que yacen en el corazón de su legado eterno. Bienvenidos. En los inicios de la dinastía, Enrique Tudor, un noble oportunista, que había sido exiliado en Francia y sin legitimidad para gobernar Inglaterra, regresó a Londres acompañado de otros exiliados y un contingente de mercenarios. En la batalla de Bosworth, derrotaron a Ricardo III, lo que permitió a Enrique Tudor ascender al trono como Enrique VII, basándose en el derecho de conquista o, en otras palabras, usurpando la corona. Este acto no era novedoso, ya que Ricardo III mismo había usurpado el trono anteriormente. La batalla de Bosworth marcó un punto de inflexión significativo. No solo fue la última vez que la corona inglesa se aseguró en un campo de batalla, sino que también puso fin a la Guerra de las Dos Rosas, un conflicto de 30 años entre las casas de Lancaster y York en una lucha por el poder. Según la historiografía convencional, este evento señala el fin del período medieval en Inglaterra y el comienzo del Estado moderno, caracterizado por la subordinación de la aristocracia al poder absoluto del monarca. Sin embargo, este logro no fue fácil, especialmente porque la nueva dinastía Tudor comenzó con el estigma de su ilegitimidad. Por lo tanto, los primeros monarcas Tudor, Enrique VII y Enrique VIII, vivieron constantemente en un estado de alerta, obsesionados con la seguridad y la posibilidad de traición. Después de la batalla de Bosworth, el cuerpo de Ricardo III fue sometido a humillaciones extremas, fue despojado de sus ropas, arrastrado por un animal de carga, mutilado y exhibido públicamente, todo con el fin de eliminar cualquier duda sobre su muerte. Enrique VII incluso decretó que el primer día de su reinado era el día anterior a la batalla,
para presentar a Ricardo como el traidor que se había rebelado contra el rey legítimo. Este acto ejemplifica la necesidad de Enrique VII de legitimar su posición. En la Inglaterra de esa época, había varios nobles que podían argumentar tener un derecho superior al trono que él, lo que llevó a Enrique a tomar medidas preventivas para protegerse. Una de sus primeras acciones fue encarcelar a Eduard Plantagenet, conde de Warwick, quien, a pesar de tener solo 10 años, podría reclamar el trono. Eduard permaneció encarcelado durante 14 años y finalmente fue ejecutado. Además, Enrique VII tuvo que hacer frente a la rebelión de John de la Pole, conde de Lincoln, otro aspirante al trono, y enfrentarse al impostor Perkin Warbeck, quien afirmaba ser uno de los príncipes de la Torre, y deseaba el trono. Curiosamente, tanto el conde como el impostor coincidieron en prisión y trataron de escapar juntos, lo que llevó a la ejecución del noble y al ahorcamiento del impostor. En el proceso de construcción del Estado moderno, atribuido a los Tudor, destacan el desarrollo de extensas redes de información, que incluían espías y confidentes, permitiendo al monarca estar al tanto de las actividades de sus súbditos y neutralizar posibles amenazas, y la utilización de una poderosa maquinaria de propaganda. Un ejemplo destacado de esta estrategia fue el matrimonio concertado por Enrique VII entre su hijo Arturo y Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos de España, que se convirtió en un triunfo diplomático y de relaciones públicas para la monarquía Tudor. Sin embargo, este plan se vio empañado por un giro inesperado: la prematura muerte de Arturo, el heredero designado para el trono, apenas unos meses después del matrimonio. Este suceso no solo dejó a la joven princesa española atrapada en un país extranjero a la temprana edad de 16 años, sino que también alteró drásticamente la vida del hermano menor de Arturo, Enrique, quien con solo 11 años fue comprometido como parte de un nuevo arreglo matrimonial. Después del fallecimiento de Enrique Tudor, su hijo fue coronado como Enrique VIII. Casi al mismo tiempo, se celebró la boda entre Enrique VIII y Catalina, la cual, debido al parentesco entre los contrayentes, eran cuñados, requirió una dispensa papal. La princesa afirmó que su matrimonio con Arturo no había sido consumado, lo que implicaba que aún era virgen. Tras recibir el permiso del Papa Julio II, se inauguró así la famosa serie de matrimonios de Enrique VIII, que involucraría a 6 mujeres. Enrique VIII es uno de los monarcas más célebres en la historia de Inglaterra. Es conocido principalmente por su agitado historial matrimonial, que incluyó 6 esposas, y por su ruptura con la Iglesia Católica Romana, que condujo a la creación de la Iglesia de Inglaterra. Durante su reinado, Enrique VIII se destacó por su empeño en buscar un heredero varón, lo cual finalmente logró con el nacimiento de su hijo Eduardo IV. Uno de los aspectos más significativos del reinado de Enrique VIII fue la disolución de los monasterios en 1536. Esta medida tuvo un impacto considerable en la sociedad y la economía de la época, ya que implicó la confiscación de vastas extensiones de tierras y riquezas pertenecientes a la Iglesia. Parte de esta riqueza fue utilizada por el rey para financiar su corte y para consolidar su posición en Europa. El reinado de Enrique VIII también presenció importantes progresos en el ámbito cultural y artístico en Inglaterra. Durante su mandato se erigieron magníficos palacios, como el Hampton Court Palace, y se promovió el florecimiento del teatro, con destacadas figuras como William Shakespeare. Además, Enrique VIII fue un generoso mecenas de las artes y un ávido coleccionista de objetos de lujo, lo que contribuyó a la creación de una cultura cortesana sumamente rica y vibrante. A pesar de la imagen que se tiene de él en la actualidad, Enrique VIII era considerado en su tiempo como el arquetipo del príncipe renacentista. Era cultivado, apreciaba las ciencias y las artes, además de ser un deportista consumado con un físico atlético. Siguiendo los estándares de la época, el monarca también se mostraba piadoso. Incluso obtuvo el título de Defensor de la Fe por parte del Papa León X, gracias a un panfleto que escribió en contra de las ideas de Martín Lutero. Enrique VIII llevó a cabo ejecuciones arbitrarias, como la del duque de Buckingham y Thomas More,
motivado por su percepción de amenazas a su poder político y religioso. Sin embargo, su cambio drástico de comportamiento puede atribuirse a pasiones más humanas. Después de 20 años de matrimonio con Catalina, Enrique se sintió cautivado por una de sus damas de honor, Ana Bolena. Este no fue el primer caso de infidelidad de Enrique, ya que había tenido múltiples amantes, incluida María, la propia hermana de Ana, a quien pronto olvidó y menospreció. Ana, educada en Francia, regresó a la corte en 1522 y se convirtió en el centro de atención. Joven, hermosa y distinguida, con una piel más oscura y un estilo de vestir único que despertaba admiración y emulación, Ana era ambiciosa y tenía una personalidad fuerte. Decidió que no sería simplemente otra amante de Enrique, tenía como objetivo convertirse en reina. Ana tenía a su favor otro factor importante: no solo podía ofrecer a Enrique todo lo que Catalina ya no podía proporcionarle, como juventud, atracción sexual y novedad, sino que también estaba en la edad ideal para concebir un hijo varón. Catalina, con 40 años, ya no podía tener hijos varones, y la pareja solo tenía una hija, la princesa María. El tema del heredero comenzó a atormentar a Enrique VIII, quien deseaba asegurar la sucesión y la continuidad de la dinastía Tudor. Esta preocupación lo llevó a considerar que Dios podría desaprobar su matrimonio con Catalina debido a que ella había sido la viuda de su hermano, una unión que la Biblia condenaba como incestuosa. Además, Enrique se dio cuenta de que si Catalina no había sido virgen al casarse con él, como ella aseguraba, la dispensa papal que les permitía estar juntos carecía de validez. Con este argumento en mente, Enrique encomendó a su confidente, el cardenal Wolsey, la tarea de negociar con el Papa la anulación de su matrimonio. Wolsey, uno de los diplomáticos más astutos y renombrados de Europa, había estado manejando los asuntos de Enrique VIII con gran eficacia durante años. Aunque de origen humilde, se había enriquecido enormemente en el ejercicio de sus funciones, lo que le había granjeado la enemistad de la aristocracia. Sin embargo, la situación internacional en ese momento era muy diferente a la de 20 años atrás, y el Papa Clemente VII no podía permitirse enfrentarse al emperador Carlos V, sobrino de Catalina. Por lo tanto, Clemente VII retrasó la resolución del asunto, dejando a Wolsey esperando durante 2 años y haciendo innumerables esfuerzos, hasta que finalmente quedó claro que había fracasado en su misión. El cardenal Wolsey cayó en desgracia y fue acusado de traición, siendo Ana Bolena la instigadora de esta caída, dado su creciente influencia sobre Enrique VIII. En un intento desesperado por salvarse, Wolsey le entregó al rey todas sus posesiones, incluyendo el magnífico palacio de Hampton Court, una joya del Renacimiento. Enrique aceptó los regalos con agrado, pero no le perdonó a Wolsey. Sin embargo, la suerte estuvo del lado del cardenal, ya que murió de enfermedad antes de enfrentar una ejecución segura. Ante la necesidad de tomar medidas extremas, Thomas Cromwell, el nuevo hombre fuerte en la corte, se convirtió en el arquitecto de un cambio radical. En colaboración con Ana Bolena, convenció a Enrique de que no había autoridad por encima de él, ni siquiera el Papa. Así se gestó uno de los eventos más trascendentales en la historia inglesa, la ruptura con Roma y el establecimiento de la Iglesia anglicana, con Enrique VIII nombrado como su líder supremo. Esto significaba que el rey se colocaba como el representante de Dios en la tierra, otorgándole un poder absoluto para actuar según su voluntad. Catalina de Aragón fue expulsada de la corte, y en 1533, Enrique se casó con Ana Bolena. Al año siguiente, se promulgó la ley de traiciones, que consideraba cualquier crítica al rey como un delito de alta traición, castigado con la muerte. Esto marcó el inicio de un verdadero estado de terror, en el que un Enrique cada vez más paranoico ordenaba la ejecución de cualquier persona de la que desconfiara. Un ejemplo de esto fue la decapitación del humanista Tomás Moro, quien se negó a aceptar a Enrique como cabeza de la Iglesia y pagó con su vida por ello. La influencia de Ana Bolena en la corte Tudor se manifestó en diversos aspectos, siendo uno de los más destacados su papel en la promoción de la Reforma protestante en Inglaterra. Ana, ferviente seguidora de las ideas de Martín Lutero,
utilizó su posición para impulsar el protestantismo en el país. Además de su papel en la religión, Ana Bolena también desempeñó un papel importante en la política exterior de Inglaterra. Con el objetivo de fortalecer la posición del país en Europa, estableció alianzas matrimoniales estratégicas y participó activamente en las negociaciones diplomáticas. Desafortunadamente, la influencia de Ana Bolena en la corte Tudor fue breve y, aunque le dio a Enrique una hija, la futura Isabel I, fue una nueva decepción para él. En 1536, Ana estaba nuevamente embarazada, pero Enrique empezaba a perder interés en ella y a buscar el favor de Juana Seymour, una dama de honor de la reina. Ana era consciente de lo que estaba en juego durante ese embarazo, ya que Enrique mostraba abiertamente su interés en Juana. Fue en ese momento cuando Enrique sufrió un grave accidente del que nunca se recuperaría por completo. Las heridas en las piernas le obligaron a dejar de hacer ejercicio, lo que provocó que empezara a ganar peso. Durante este tiempo, Ana sufrió un aborto, que resultó ser de un varón. Se dice que ocultó este hecho al rey y que intentó tener incesto con su hermano para procrear un nuevo hijo. Este hecho selló su destino. Fue arrestada y encarcelada en la Torre de Londres, acusada de traición, incesto y adulterio. También fueron arrestados sus supuestos 5 amantes, incluido su hermano. Esta trama fue orquestada por Thomas Cromwell, su antiguo aliado, quien aprovechó la situación para eliminar a 5 enemigos políticos. Todos fueron ejecutados. Una semana después, Enrique se casó con Juana Seymour, quien finalmente le dio el heredero varón que tanto deseaba, Eduardo. Sin embargo, Juana murió en el parto, lo que llevó a Enrique a buscar una nueva esposa. Cromwell se encargó de encontrar una candidata, y convenció a Enrique de casarse con la princesa alemana Ana de Cleves, a quien el rey no conocía personalmente. Basándose en un retrato en miniatura de Holbein y en las recomendaciones de los cortesanos, Enrique accedió a regañadientes a este matrimonio. Una vez que Enrique tuvo a Ana de Cleves frente a él, quedó inmediatamente disgustado y la despreció, llegando incluso a llamarla la yegua de Flandes. Esta situación fue aprovechada rápidamente por los enemigos de Cromwell, liderados por el duque de Norfolk. Norfolk comenzó a influir en Enrique, sugiriéndole que se casara con su sobrina, Catalina Howard, una joven de 17 años, atractiva y complaciente. La estrategia funcionó y Enrique acordó con Ana de Cleves la anulación de su matrimonio. Cromwell fue arrestado y acusado de traición. El mismo día en que se enfrentaba al verdugo, Enrique se casó con Catalina Howard. Sin embargo, esta vez surgieron problemas, ya que Catalina resultó ser bastante insustancial. Incluso tuvo un romance extramarital después de 2 años de matrimonio con Enrique, lo que finalmente condujo a su ejecución por decapitación. Los últimos años del reinado de Enrique VIII estuvieron marcados por un creciente mal humor debido a sus problemas de salud y a su creciente paranoia sobre posibles rivales ocultos y traidores. Nadie en la corte se sentía seguro. Su última esposa, Catalina Parr, estuvo al borde de la muerte acusada de herejía, pero suplicó clemencia y logró sobrevivir. Enrique VIII falleció, dejando un país dividido entre aquellos que buscaban cambios más profundos en la Iglesia y aquellos que aún se consideraban católicos. El nuevo rey, Eduardo VI, se alineaba con aquellos que buscaban profundas reformas en el anglicanismo, y bajo su reinado se llevaron a cabo cambios significativos. Sin embargo, la muerte prematura de Eduardo revivió el conflicto dinástico, esta vez exacerbado por las tensiones religiosas. Antes de su fallecimiento, Eduardo nombró heredera a su segunda sobrina, Juana Grey, una joven culta y sensible que aceptó la posición a regañadientes. Sin embargo, su reinado duró apenas 9 días antes de ser ejecutada por decapitación. La facción victoriosa estaba liderada por María I, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. María se convirtió en la primera reina inglesa y ejerció su poder de manera despiadada, ganándose el sobrenombre de Bloody Mary. Durante su breve reinado de 5 años, María restableció el catolicismo y ordenó la ejecución en la hoguera de casi 300 protestantes. María se casó con el príncipe Felipe de España, futuro Felipe II,
en un matrimonio que él consideraba puramente estratégico y ella por amor. Sin embargo, Felipe pasó poco tiempo a su lado. La principal preocupación era asegurar un heredero que cerrara el paso a la siguiente en la línea de sucesión, Isabel, cuyas tendencias religiosas eran protestantes. A pesar de los esfuerzos, María no logró concebir un hijo. Un supuesto embarazo psicológico mantuvo al país en vilo, pero finalmente resultó ser una falsa alarma. Lo mismo ocurrió en un segundo caso de supuesto embarazo. María falleció a los 42 años. La Inglaterra devastada por el conflicto religioso fue finalmente heredada en 1558 por la hija de Enrique VIII y Ana Bolena, Isabel I. Desde el principio, Isabel hizo pública su fe protestante, pero procuró evitar los excesos de sus predecesores y mantuvo la religión como una cuestión privada, lo que condujo a una mayor tolerancia en este ámbito. Sin embargo, la característica más notable de su reinado fue su escaso interés en el matrimonio, algo bastante inusual ya que la primera obligación de una reina era asegurar un heredero. Esta renuncia era comprensible, dada la traumática experiencia de Isabel en su infancia y adolescencia. A los 2 años y medio, Isabel presenció cómo su padre ejecutaba a su madre. En su juventud, fue acosada sexualmente por el cortesano Thomas Seymour, y durante el reinado de María I, fue testigo de los desplantes de Felipe hacia su media hermana. Por lo tanto, para Isabel, parecía más seguro mantenerse independiente y casarse simbólicamente con su país. Aunque no mostraba interés en el matrimonio, Isabel sí se sintió atraída por varios hombres a lo largo de su vida. El más destacado fue Robert Dudley, conde de Leicester, apodado el Dulce Robin. Su estrecha relación causó gran escándalo, ya que se rumoreaba que estaban esperando la muerte de la esposa de Dudley para formalizar su unión. Sin embargo, la muerte de la esposa de Dudley en circunstancias sospechosas frustró cualquier posibilidad de matrimonio entre él y la reina. Como miembro de la dinastía Tudor, Isabel tuvo que enfrentarse a desafíos relacionados con su legitimidad y posibles traiciones. Uno de los mayores problemas fue su prima, María Estuardo, reina de Escocia, católica y también descendiente de Enrique VII. Esto generó tensiones, debido a que muchos consideraban que María Estuardo tenía derecho al trono de Inglaterra, lo que la convertía en un símbolo de la resistencia católica. Aunque nunca se encontraron en persona, Isabel y María Estuardo tuvieron una rivalidad personal, ya que ambas eran mujeres inteligentes, cultas y poderosas, algo poco común en la época. María había pasado su juventud en Francia y regresó a Escocia a los 18 años, convirtiéndose en una amenaza real para la estabilidad de Inglaterra. Su vida sentimental fue tumultuosa, y se vio implicada en el asesinato de su esposo, Henry Stuart, también descendiente de Enrique VII. Como resultado, María perdió el trono escocés y buscó refugio en el reino de Isabel. Sin embargo, fue mantenida bajo custodia durante 18 años debido al peligro que representaba. Unas cartas que supuestamente probaban su participación en un complot para asesinar a Isabel y tomar el trono fueron descubiertas, lo que llevó a Isabel a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: ordenar la ejecución de María. A pesar de las afirmaciones de inocencia de María, investigaciones posteriores han demostrado que al menos parte de las pruebas en su contra eran falsas, lo que sugiere la participación de William Cecil, el astuto secretario de Estado que acompañó a Isabel durante gran parte de su reinado. El reinado de Isabel I marcó un período de prosperidad y estabilidad en Inglaterra. Sus habilidades políticas, su astucia y su aprecio por las artes y la cultura la convirtieron en una de las reinas más destacadas en la historia de Inglaterra. Su legado perdura hasta nuestros días, y su reinado es recordado como la Edad de Oro de Inglaterra. Uno de los eventos más significativos en la historia de los Tudor fue el enfrentamiento entre Inglaterra y España, conocido como la Armada Invencible. Felipe II, rey de España, reunió una imponente armada de 132 barcos que partió desde Lisboa hacia los Países Bajos con el objetivo de recoger un ejército de 30.000 soldados bajo el mando del Duque de Parma, con la intención de invadir Inglaterra. Afortunadamente para Inglaterra, tanto Enrique VIII como María I habían invertido en la Royal Navy,
y esta inversión dio sus frutos. Los grandes galeones españoles, diseñados principalmente para el transporte y no para la batalla, eran mucho menos ágiles que la flota inglesa, compuesta por alrededor de 130 barcos, la mayoría de menor tamaño pero más maniobrables, lo que les permitía entrar y salir entre las líneas de la Armada española, sembrando el caos en sus filas. Además, los 20 galeones reales ingleses estaban mejor equipados y armados que los mejores barcos españoles, y sus cañones tenían un mayor alcance. Los ingleses también contaban con comandantes tan expertos como Francis Drake, conocido por los españoles como el Drake, cuya habilidad estratégica y audacia fueron cruciales en la victoria inglesa. Durante este enfrentamiento, se libraron 3 batallas separadas en las que las naves combatieron entre sí y también tuvieron que enfrentarse a las tormentas. Mientras tanto, Isabel I demostró su liderazgo visitando personalmente a su ejército terrestre, acuartelado en Tilbury para defender Londres en caso de un posible desembarco de la Armada Invencible. La reina, ataviada con armadura y montando un caballo gris, pronunció un enérgico discurso para animar a sus tropas y elevar su moral. Se implementaron tácticas audaces, como el envío de barcos incendiarios al corazón de la flota española, mientras ésta estaba anclada, y las adversidades climáticas jugaron un papel crucial. Como resultado, aproximadamente la mitad de la Armada Invencible fue destruida, y los restantes apenas lograron navegar alrededor de Escocia. Inglaterra había logrado sobrevivir. Se estima que entre 11.000 y 15.000 españoles perdieron la vida, en comparación con apenas unos 100 ingleses. Sin embargo, Felipe II no abandonó su objetivo e intentó invadir Inglaterra en 2 ocasiones posteriores, en 1596 y 1597, aunque en ambos intentos su flota fue repelida por las tormentas. La derrota de la Armada Invencible otorgó a Inglaterra una gran confianza y resaltó la importancia del poder naval. Los Tudor habían establecido y puesto a prueba los cimientos de la Royal Navy, lo que cambiaría la historia naval mundial. Este evento también tuvo profundas implicaciones para la dinastía Tudor. La victoria sobre la Armada Invencible fue vista como un logro personal de la reina Isabel I, quien fue reconocida como una líder fuerte capaz de proteger a su país de las amenazas externas. Además, el fracaso de la invasión española fortaleció la estabilidad del trono Tudor y consolidó el poder de la dinastía en Inglaterra. La derrota de la Armada Invencible también dejó un impacto significativo en el ámbito económico y político. Inglaterra se benefició enormemente del botín capturado de los barcos españoles, lo que impulsó su economía y reforzó su posición en el escenario internacional. Además, este evento resaltó la poderosa capacidad naval de Inglaterra, generando temor y respeto en otros países europeos hacia la flota inglesa. Este evento también resaltó el liderazgo y la astucia de la reina Isabel I, consolidándola como una figura emblemática de la época. Isabel negoció hábilmente con los piratas, ahora corsarios, quienes tenían autorización para atacar a barcos enemigos y apropiarse de sus botines. Además, el papel de William Shakespeare, uno de los dramaturgos más influyentes de todos los tiempos, fue fundamental en la cultura Tudor. Sus obras teatrales no solo proporcionaron entretenimiento al público de la época, sino que también reflejaron y contribuyeron a moldear las ideas y valores de la sociedad Tudor, dejando un legado cultural perdurable. Después de un reinado de 44 años, la reina, que se había convertido en el símbolo mismo de Inglaterra, se aproximaba a su final y estaba a punto de dejar a sus súbditos huérfanos de su liderazgo. Se describía a la reina con malestares y un ánimo decaído. Se instaló en uno de sus palacios favoritos, ubicado cerca del río Támesis. A pesar de las recomendaciones de sus médicos, Isabel se negó a ser examinada y tratada, y rechazó la idea de permanecer en cama, prefiriendo mantenerse de pie durante varias horas en silencio. A medida que su debilidad aumentaba, sus sirvientes insistían en que se acomodara más cómodamente en su cama, mientras que los consejeros de la reina se reunían a su alrededor y se reproducía música suave para calmarla. Sin haber designado un sucesor oficialmente, en su lecho de muerte,
Isabel hizo una señal a Cecil indicándole que dejara a Jacobo en el trono. Isabel fue sepultada sin que se le practicara una autopsia, lo que dejó la causa de su muerte en la incertidumbre. A menudo se le atribuye un envenenamiento de la sangre, posiblemente causado por el uso de maquillaje blanco, elaborado a partir de ceruza veneciana, una sustancia que contenía plomo y vinagre, lo que la hacía altamente tóxica. La transición de poder tras la muerte de Isabel I fue sorprendentemente pacífica, a pesar de los temores de guerra civil o religiosa. Robert Cecil, hijo del influyente ministro que había desempeñado un papel crucial en la corte durante décadas, lideró hábilmente el proceso de sucesión y cambio de dinastía. Jacobo VI de Escocia, hijo de María Estuardo y principal rival de Isabel, fue coronado como Jacobo I de Inglaterra, marcando así el final de la era Tudor. A pesar de todos los desafíos y esfuerzos de los Tudor a lo largo de más de 100 años, su reinado llegó a su fin, pero dejó un legado duradero en la historia de Inglaterra. Si este recorrido por la fascinante historia de la dinastía Tudor te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima aventura histórica.